Keiko Fujimori vuelve a asegurar que le hicieron fraude. Otra vez el mismo libreto, la misma historia repetida como un disco rayado cada vez que las cosas no salen como esperaba. Porque cuando la realidad no le favorece, entonces aparece el viejo fantasma, aparece el fraude. Pero aquí surge una pregunta que muchos peruanos se hacen y que nadie responde con claridad. ¿Cómo se le puede hacer frente a un partido político que ha sido señalado tantas veces como organización criminal? ¿Cómo se atrevería a alguien a hacerle fraude al partido que muchos consideran el símbolo de la corrupción en el Perú? ¿Cómo se atrevería a alguien a hacerle fraude al partido que por años ha sido vinculado con la narcopolítica y las redes más oscuras del país? La lógica simplemente no cuadra, señores. Porque si hay un partido que ha tenido, que tiene poder, que tiene influencia, que tiene operadores políticos, redes mediáticas y presencia en todas las instituciones del Estado durante décadas, ese es el fujimorismo. Y sin embargo, extrañamente, cada vez que pierde una elección, aparece la misma narrativa. Siempre hay fraude, siempre hay conspiración, siempre hay una historia que explicar, ¿no? Para no aceptar una derrota nueva. Pero más que una estrategia política, esto empieza a parecer un monstruo psicológico. Una necesidad permanente de crear enemigos imaginarios para justificar lo que en el fondo es una realidad incómoda. Que el país ya no confía en ese pseudo proyecto político como antes. Por eso hay muchos que ven con preocupación cómo se vuelve a instalar la misma narrativa. Porque cuando todavía ni siquiera empieza el proceso electoral, ya Keiko empieza a hablar de fraude. Lo que está haciendo Keiko en realidad es preparar el terreno. Está preparando el discurso, está preparando la excusa, está creando otro muñeco del fraude, el mismo muñeco que usó antes, el mismo muñeco que se agitó para desconocer resultados, el mismo muñeco que ha servido para mantener movilizada una base política que se resiste a aceptar derrotas pagados con dinero. De la resistencia, pues, estoy hablando de la resistencia. Porque en política hay algo que a veces cuesta aceptar. No siempre se gana. Y todo indica que la señora acá ya empieza a percibir algo que no le gusta en el ambiente político. El rechazo en las calles, un globazo en la cara, que ha tenido hasta que suspender mítines. Las encuestas que no entusiasman. El desgaste de un apellido que no moviliza nada, que simboliza simplemente corrupción. Un país que ha cambiado. Y quizás por eso, antes incluso de que llegue esta elección, la señora acá ya está fabricando la explicación para la derrota. No es análisis, no es autocrítica, pero lo más grave no es solo la insistencia en esa narrativa. Lo más grave es el daño que esto le hace a la democracia peruana. Porque cuando un liderazgo político empieza a sembrar permanentemente la idea de que las elecciones están manipuladas, de que el sistema electoral no es confiable, de que los resultados siempre están arreglados, lo que está haciendo en realidad es erosionar la confianza de la gente en la democracia. Y cuando las personas dejan de creer en las elecciones, cuando empiezan a pensar que votar no sirve porque ya todo está arreglado de antemano, entonces lo que se debilita no es solo una institución, se debilita todo el sistema democrático. Ese es el verdadero peligro de estas narrativas. De la señora acá, no le importa a ella eso. No solo buscan justificar una derrota, también siembran desconfianza en el proceso electoral, alimentan la polarización, dividen aún más el país, porque repetir una y otra vez la palabra fraude sin pruebas sólidas termina convirtiéndose en una estrategia peligrosa, una forma de mantener movilizada a una base política, pero al costo de deteriorar la legitimidad del sistema electoral. Eso es el fraude. Otro muñeco más para intentar sostener una historia que cada vez convence a menos peruanos, pues. Soy José Ugarte y esto fue Politiquería por Nacional Callao TV.